Karma y Kavi Peyo Paiteri, Peyo Kavi Tireta Famoso, Peñapati Oikua, Jauron Ñande Coroconovae, Ñembo Kavi, Hare Opaite Tentawa Surome, Momirata Taperupi, Añemboe, Ñandere Core, Ketañe, Vera y Cabico, Opaite Tentareta. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos hermanos y hermanas a este segundo encuentro. Nos sigue fortaleciendo en este camino de la educación intercultural bilingüe. Para el bien de los pueblos. Le cedo la palabra al coordinador. Muchas gracias, Sonia Mabel. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy agradecidos por acompañarnos en este segundo encuentro del ciclo. Al mismo tiempo, hacerles llegar el saludo de las autoridades del Ministerio de Educación, del ministro Matías Canepa, de la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabi, la secretaria de Planeamiento Educativo, Analia Guardo, y al mismo tiempo pedirle disculpas por la demora en el inicio de esta transmisión. Como todos saben, hay veces en donde la conexión nos juega no como nosotros esperamos, así que bueno, superado los inconvenientes técnicos, reitero la bienvenida a todas y a todos a este segundo encuentro en donde la hermana Seila Pérez estará a cargo de su presentación, promotora, defensora y referente en el ámbito de la educación, la salud y los pueblos indígenas en el noroeste argentino. Muchas gracias y los dejo con Kaleli Moreno. Bueno, gracias Álvaro. Buenas noches. Bienvenidas al segundo encuentro de lo que es la salud intercultural como derecho del territorio como fundamento de la salud intercultural. En esta ocasión vamos a escuchar a Seila con la exposición que se llama La salud intercultural y el derecho a la soberanía alimentaria, prácticas, conocimiento y saberes alimentarios de los territorios. Bien, Seila Pérez es hija del pueblo Simba Guaraní, es educadora sanitaria, egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Es tesista en la carrera de licenciatura en Educación para la Salud por la UNJU, investigadora, docente en la Diplomatura Universitaria de Medicina Tradicional y Salud Intercultural por la Universidad Nacional de Jujuy. Es autora de la revista y cartilla Saberes, que son medicina y saberes ancestrales para cuidar la salud. Bien, bienvenida Seila, y bueno, todo tuyo el espacio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Susana. Gracias al equipo de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe por invitarme a participar y en este espacio, ¿no?, de formación que hemos generado. Bien, como ya explicaron mis compañeros, mis compañeras, vamos a ver este tema, ¿no?, que es tan importante en el ciclo de formación, salud, educación y pueblos indígenas, ¿no? La salud intercultural y el derecho a la soberanía alimentaria, prácticas, conocimientos, saberes y saberes alimentarios de los pueblos. En primer lugar, quiero pedir permiso a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, a nuestros abuelos y abuelas y a las comunidades, ¿no? Porque se va a compartir sus conocimientos que circulan en las comunidades, ¿no? En el proceso de este ciclo de formación.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas las y los presentes y por la paciencia que tuvieron, porque tuvimos un inconveniente para ingresar. Bueno, esperemos que sigamos así como ahora. Bueno, vamos a empezar como ya en el anterior encuentro, la profe Adriana y el profe Gastón, ¿no? Hicieron un recorrido, ¿no? Sobre la historia regional y, bueno, del territorio y los derechos a la salud de los pueblos indígenas. Bien, yo voy a hablar un poquito voy a mencionar sobre la interculturalidad. La interculturalidad emerge como una preocupación y cuestionamiento de la forma de conciencia de la diversidad de lo que se hace, se habla y se piensa. La interculturalidad es un concepto debatido, incomprendido y utilizado en la actualidad. No es como nuevo, como que está de moda, ¿no? Como que está de auge del 2005 al 2010. Bien, la interculturalidad significa en su forma más general el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Lo tomo este concepto de una investigación de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia, en su marco jurídico, es un estado plurinacional, ¿no? Al igual que Ecuador, ¿no? Que tienen es un derecho constitucional de la plurinacionalidad que son pueblos plurilingües, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la salud intercultural. Este concepto lo tomo de un intelectual indígena, nuestro hermano Luis Enrique Cachihuango, que es del Ecuador. ¿Y por qué lo tomo este concepto? Porque en estos últimos años, y sobre todo en este contexto de pandemia, entre los pueblos indígenas venimos trabajando muchísimo sobre la salud intercultural, todo lo que tiene que ver con los pueblos, ¿no? La salud, la alimentación, nuestra economía, y bueno, y con el hermano Luis Enrique venimos trabajando también sobre la ley de la medicina tradicional, que en Bolivia es ley, y bueno, en Argentina, ¿no? Falta mucho, ¿no? Para poder garantizar ese derecho de los pueblos. Bien, dice así: la salud intercultural es la interrelación y articulación entre culturas sanitarias distintas que mediante acciones integrales de salud responde de manera holística al proceso de salud, enfermedad, sanación, y garantiza los derechos individuales y colectivos de la salud en condiciones de igualdad. Significa que los dos sistemas dejan de lado sus complejos de superioridad e inferioridad y ponen en primer plano el servicio para la vida del usuario o usuaria. Al mismo tiempo, se relacionan en un ambiente de respeto mutuo, mecanismos como referencias, contrarreferencias y derivaciones, ¿no? Bueno, ahí salud intercultural, que significa que se tiene que respetar los dos sistemas, ¿no? El sistema de salud biomédico y el sistema de salud tradicional ancestral, ¿no? Pero bueno, en Argentina no se le ha dado la participación a los pueblos, ¿no? Para poder ejercer ese derecho, ¿no? Bueno, es una tarea que tenemos que reflexionar, trabajarla, interpelarnos. Bien. Bueno, eso solamente era para hacer como una introducción, ¿no? El tema que a mí me toca, bueno, ¿no? Verlo, la soberanía alimentaria, ¿no? También ese término, ese concepto, también que está de moda, ¿no? Tenemos una huerta y hablamos, ¿no? De la soberanía alimentaria, ¿no? Pero no hacemos un análisis desde
a profundidad, ¿no? Cómo se viene trabajando, si es una política pública o no, sobre todo en Argentina. Bien, toma este concepto de la vía campesina, ¿no? La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados de definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado, bueno, como ya dije, la vía campesina, y llevado al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor de debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro de la ONG paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en junio de 2002. Bien. ¿Qué implica la soberanía alimentaria? ¿Qué incluye? Priorizar la producción agrícola para alimentar a la población, el acceso de los y las campesinas y de los sin tierra, a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los organismos genéticamente modificados para el libre acceso a las semillas y mantener el agua en su calidad de bien público que se respeta en una forma, que se reparta, en una forma sostenible. El derecho de los campesinos y campesinas a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias, demasiadas baratas, unos precios agrícolas ligados a los costes de producción. Es posible siempre en los países o en las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiadas baratas y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Bueno, como vieron actualmente, también una lucha, ¿no?, de los campesinos y de las campesinas sobre el acceso a la tierra, que estuvieron manifestándose, sobre todo en las grandes ciudades, en Buenos Aires, se estuvieron convocando, ¿no?, para pedir, porque no les dan acceso, el gobierno no les garantiza, ¿no?, tierra para, hay organizaciones como la UTT, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no?, que vienen reclamando, ¿no?, este espacio para poder sembrar las semillas, ¿no?, que son orgánicas. Bien, bueno, hasta acá hablamos de soberanía alimentaria. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, yo justamente traje estos gráficos, estos modelos, estas guías alimentarias, porque se trata de la alimentación, ¿no?, de los pueblos y de toda la sociedad, ¿no?, de todos los sectores, ¿no? Bueno, estos modelos y guías alimentarias que estuvieron, ¿no?, que están, de qué tenemos que consumir, cómo, el horario, ¿no?, tenemos gráficas, ¿no? Bien. Cuando estudiamos en ciencias naturales, por ejemplo, vemos, ¿no?, tipos de alimentos que consumimos y todo. Bueno, la gráfica, mejor dicho, la pirámide nutricional, bueno, esa pirámide que ya es antigua bastante, de un modelo de Estados Unidos que surge en el año 92, y después, bueno,
fueron modificando, ¿no? Esas gráficas. Bueno, esa estaba basada en, bueno, en el consumo de cereales, pasta, arroz, panes, ¿no? Y bueno, cada país fue creando, elaborando, ¿no? sus propias guías, sus propios modelos, ¿no? Bueno, después tenemos la guía, mejor dicho, sí, la guía argentina, ¿no? Que surge en el 2000. Bueno, ahí también están todos los productos, ¿no? Qué es lo que tenemos que consumir, ¿no? Y ahí, bueno, no se ve el agua. Y después tenemos otra guía que es del Paraguay, que es una olla, ¿no? Que se ve más integral con otros productos, bueno, frutas, verduras, tal vez regionales y todo, ¿no? Más integral. Bueno, después tenemos la guía también que es de la provincia de Salta, ¿no? La guía alimentaria. Bueno, ahí ya, bueno, aparece, ¿no? Que lo primero es el agua, ¿no? Tener acceso al agua. Y bueno, también tenemos la dieta de la milpa, ¿no? Que es de México. Bueno, es más integral. Ahí también ya tiene en cuenta, ¿no? Para la nutrición, la lactancia materna y ¿no? Que es más, que tiene en cuenta los alimentos de los pueblos, ¿no? Lo que produce y lo que recoge se ve más integral. ¿Y qué pasa en la actualidad? Bueno, como es, a ver, voy un poquito. ¿Qué pasa sobre las prácticas y conocimientos y saberes alimentarios de los territorios, sobre todo de nuestra provincia, ¿no? Bueno, acá quería destacar algo. Quería destacar de que, bueno, vimos todo lo que es soberanía alimentaria, producción, consumo, ¿no? Se hablaba de las semillas, pero que le dieron poca participación a los pueblos indígenas, ¿no? Habla de tierra. En cambio, nuestra autonomía alimentaria y autodeterminación alimentaria de los pueblos, tenemos que tener primeramente el derecho a la tierra y territorio para poder ejercer esa autonomía alimentaria. Y para eso tenemos un marco legal, ¿no? Que garantiza la autonomía. Perdón, estoy desde el celular. Bien. En estos últimos tiempos, ¿no? Hay una lucha de los pueblos indígenas, de los 39 pueblos indígenas, que vienen reclamando, ¿no? Sobre la prórroga de la ley 26.160 y de que las comunidades no tienen acceso a ese derecho, ¿no? Que es la tierra y el territorio. Por ejemplo, si bien el derecho fundamental, ¿no? En el ordenamiento jurídico occidental es la vida y la libertad, y en el marco de los pueblos indígenas es primeramente el acceso a la tierra y territorio, ¿no? Porque no concebimos la vida y la libertad si no tenemos, ¿no? La tierra y el territorio, ¿no? Que es un espacio, bueno, ¿no? Donde los pueblos indígenas ejercen el ordenamiento jurídico, económico, que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación del monte, con la medicina, con todo, ¿no? Lo que implica el territorio. Bien, y en el marco legal hay derechos, ¿no? Que garantizan los pueblos, que están los derechos, está escrito, ¿no? Pero no se cumplen. En el convenio 169 de la OIT, el derecho a la participación de los pueblos indígenas y el deber de los gobiernos, ¿no? A la consulta de buena fe a los mismos en los asuntos que les afectan, ¿no? Que está en el artículo 6 y 7 del convenio 169 de la OIT. La adopción de medidas
especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el ambiente de los territorios que habitan. Ese está en el artículo 4 y 7. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Bien. Bueno, eso sería el marco legal en que, cómo vamos a ver la autonomía alimentaria de los pueblos, ¿no? Como dijimos, que la soberanía alimentaria, muy poca participación, ¿no?, de los pueblos indígenas, porque se habla de producción, de consumo, pero no, no vemos sobre la caza, ¿no?, la recolección de frutos y de hierbas que son alimento y medicina, ¿no? Bien, el artículo 23, la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y su autosuficiencia y desarrollo económico. Los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. Bueno, en Argentina, este convenio 169 sobre pueblos indígenas fue ratificado a través de la ley 24.071, sancionada el 4 de marzo del 92 y promulgada el 7 de abril del 92, ¿no? Se afirma que el convenio 169 rige en Argentina desde el 2001. Así que tenemos todo un marco legal para que nos garanticen nuestra autodeterminación alimentaria. Bien. Bueno, cuando hablamos de derecho a la tierra y al territorio, bueno, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, ¿no?, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y al derecho a una educación bilingüe e intercultural. Después, bueno, la Constitución de la provincia de Salta, en el artículo 15, en la ley 23.302, la ley 24.071, que ya había mencionado, ¿no? Así que tenemos todo un marco legal, pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Después vamos a ver. Bueno, quería hablar de la ley que en el 2006, ¿no?, se aprueba la ley 26.160, ¿no?, donde se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país. La ley ordenó además la suspensión de desalojo y desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas. El plazo previsto para terminar el relevamiento era en 4 años. Sin embargo, pasaron 15 y se ha revelado menos de la mitad, según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En agosto de este año, bueno, en el país aproximadamente 1.760 comunidades indígenas, de las cuales 1.015 no cuentan con el relevamiento territorial concluido. Es decir, se reveló solo el 42,33%, lo que demuestra que el objetivo total de esa política pública acumula un retraso de 11 años y aún no se cumplió. Bueno, con respecto a la ley, ¿por qué es importante, ¿no? En los 4 años de macrismo, no se destinó los fondos para continuar con el relevamiento, ¿no? Y en este contexto de pandemia se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, no sé, por omisión, pero se han autorizado desalojos que se produjeron en todos los territorios, en todo el territorio nacional, desalojos violentos e ilegales, ¿no?
Así que los pueblos estuvieron expuestos y se siguió este genocidio, ¿no?, al goteo. Después vamos a hablar sobre la desnutrición también, que por qué los pueblos reclaman este derecho, ¿no?, del relevamiento territorial, donde garantiza la seguridad en los territorios. Bien. Bueno, ahora vamos en el proceso de las presentaciones vamos a ir hablando sobre la interculturalidad también, ¿no? Viendo sobre la salud intercultural y la educación intercultural también, ¿no? Donde se da. Bueno, ¿qué es lo que implica la autodeterminación y la autonomía alimentaria, ¿no? Son los derechos, como dije anteriormente, fundamentales, la tierra y territorio. ¿Por qué? Porque en el territorio ejercemos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra historia, los cosmos y la espiritualidad, ciclos de la luna, el resguardo de las semillas madres, la recolección, la caza, la pesca, los cultivos orgánicos, la preparación de los alimentos, ¿no? El territorio es un espacio donde ejercemos nuestro derecho, ¿no? En la provincia de Salta somos 14 pueblos, ¿no?, que aún 5 están en la lucha, como rogando, ¿no?, a los legisladores y a las legisladoras para la modificación de la ley 7121, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura de los pueblos, ¿no?, el reconocimiento como pueblo, porque no pueden tramitar también sus personerías jurídicas como una comunidad, como una organización comunitaria. Bien. Bueno, acá, bueno, si hablamos de la autonomía alimentaria y que dijimos que el territorio, ¿no?, y la tierra, el territorio, ¿no?, es el primer derecho de los pueblos. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar, ¿no?, a ir definiendo esta autodeterminación alimentaria de los pueblos, ¿no? Una madre, para tener seguridad en el territorio, necesita que se le garantice, además de tener territorio, todos los servicios, ¿no? Los servicios como el agua, una vivienda digna, que tenga acceso a las políticas públicas, en cuanto a la economía, ¿no? Bueno, la lactancia materna es el primer acto revolucionario de la autonomía alimentaria, ¿no?, de madre a hijo, hija, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar la vida y la salud de la niñez. Pongo esta fotito de Gaby de Fabiana, con el consentimiento de ella, ¿no?, para poder mostrar, para poder compartirla con ustedes. Bueno, ahí hay una fotito, ¿no?, del territorio guaraní, los espacios de organización, ¿no?, el pueblo guaraní, el pueblo chané, el pueblo tapiete, ¿no?, que mejor dicho, que comparten o que se caracterizan por tener una similar ejercicio de su cultura, ¿no?, en cuanto a la recolección, a la producción, ¿no?, de los espacios. El primer espacio es el K, ¿no?, que es el monte. Bueno, en el monte tenemos todas nuestras fuerzas cósmicas, ¿no? No son recursos naturales, ¿no?, como el otro modelo extractivista, ¿no?, que ve a nuestros bienes naturales, a nuestras fuerzas cósmicas, la ven como un producto, como un recurso, ¿no?, para explotarlo. En cambio, de los pueblos indígenas, no, son seres que habitan ahí, que le tenemos respeto, ¿no?, que sabemos cuándo vamos a sacar una madera, un árbol, cuándo vamos a cazar, ¿no? Todo ese ciclo se respeta. Tenemos el K, bueno, ahí tenemos todo es nuestra farmacia, como dicen los hermanos,
que esta frase no es mía, es de los hermanos guaraníes. Tenemos, dice, la farmacia y tenemos nuestro supermercado y el cajero está en el monte, ¿no? Con todos los bienes, con los animalitos, las plantas, la medicina, plantas que son alimenticias y que son medicinales, ¿no? Que han servido y han salvado vidas en este contexto de pandemia también, donde el sistema de salud no estuvo, ¿no?, preparado ni garantizó el acceso a la salud pública ni intercultural de los pueblos. Después tenemos el otro espacio, que es el cono, que es el cerco, es el espacio de la producción, donde se siembran nuestras semillas madres del maíz. ¿Por qué decimos semillas madres? Porque por miles de años nuestros abuelos y abuelas han resguardado esas semillas, ¿no? Y que se las iba guardando, tenían un espacio, como, sabían cómo curarlas, ¿no? Para que llegue al otro año y sembrarlas, ¿no? Las semillas del maíz, de unas variedades de maíz infinitas, ¿no? Como es el maíz amarillo, sabemos para qué, bueno, para qué lo tenemos, cómo vamos a preparar el maíz blando, el maíz perla, el maíz pura, el maíz overo para hacer el maíz blando para hacer nuestro aticuy, ¿no? Que esa es una comida. Bueno, ya vamos a hablar en otro espacio. Bien, ahí es donde sembramos todos todos nuestros bienes, ¿no? Que son nuestros, ¿no? Como es también, aparte del maíz, la batata, el anco, la mandioca, el maní, la chaucha, la choscha, y bueno, todo lo nuestro, ¿no? Y el oca, bueno, ese es el espacio, el patio, ¿no? ¿Por qué es importante el territorio? Porque en el patio, ahí es donde la madre, los abuelos, las abuelas transmiten esos conocimientos, esos saberes, ¿no? Y que es un lugar extenso, donde se prepara la alimentación, ¿no? Donde tenemos todo, tenemos el mortero, tenemos la piedra, donde molemos el maíz y hacemos de nuestro arete guasut, hacemos ahí nuestra fiesta, ¿no? Que también tiene que ver la alimentación, porque no solo es el consumo, ¿no? Compramos un kilo de mandioca y lo hacemos, ¿no? Todo tiene que ver, tiene una relación con la espiritualidad también, ¿no? En nuestras ceremonias, como es es de la cultura andina, ¿no? En agosto que se comparte la ceremonia, ¿no? A la madre Pacha, a la Pachamama. Y entonces todos los pueblos tienen, ¿no?, sus diferentes ceremonias y fiestas donde se comparte, y también es un agradecimiento a la madre tierra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando cosechamos? La mejor cosecha se la brindamos a la madre tierra, porque es ella la dadora que nos dio el alimento sano, ¿no? Natural, nutritivo, ¿no? ¿Por qué tenemos abuelas y abuelas de 90, de 100 años, de más de 100 años? Por eso, porque se han alimentado con esa alimentación, ¿no? Con la alimentación del monte, con la alimentación del cerco, bueno. Ahora vamos a compartir, bueno, un modelo de la autodeterminación alimentaria, bueno, ¿no? Esas imágenes son de la comunidad guaraní de Caraparí, donde hemos compartido, también ahí se ve el zarzo, ¿no? Por eso tiene que ver todo esto, nuestra autodeterminación alimentaria, no solo es, como dije, el consumo, la producción y la comercialización, ¿no? Sino que tiene que ver con toda nuestra espiritualidad. Sabemos, tenemos un lugar, tenemos la troja, dónde guardar, cómo curar la troja también para poder proteger ahí, ¿no? Toda la producción, ¿no?, que hemos cosechado. Bueno, y tiene que ver con los ciclos también, porque hay un momento de descanso de la tierra, ¿no?
un momento de descanso, que en junio, julio, ya cuando se cosecha, hay un descanso, también se la alimenta, ¿no? La madre tierra, no se quema todos los residuos que son biodegradables, se hace un lugar como una compostera y se la abona a la tierra para volver a cultivar en las primeras lluvias, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Las manos de mi madre en el maíz, ahí están, bueno, con la chicha también, ¿no? Que es una bebida que se comparte en la ceremonia, en la fiesta del areteguazo. Bueno, ahí está el hornito. Bueno, acá también, donde hemos compartido con los hermanos guaraníes de Cherenta, bueno, hicimos ahí todos esos productos que fuimos a compartir, ¿no? Esos productos, esos bienes, ¿no? Que son nuestros, que los producimos en nuestros cercos y que lo compartimos también en las ferias, ¿no? Bien, bueno, alimentación con identidad, bueno, eso también, ¿no? La pesca, ¿no? De los peces que están en la laguna, en los ríos, y que son, ¿no? nuestra fuente de alimentación. Bueno, también acá los frutos, las cosechas de los frutos, porque en el monte hemos identificado más de 37 frutas, ¿no? Lo que es en estos espacios de identidad territorial, que tal vez, bueno, regiones, como quieran llamarlo, ¿no? Bueno, ahí son todos orgánicos de la feria que los sábados acá en Tartagal se comparte, sacan, ¿no? sus bienes para vender, que son naturales, de las comunidades guaraníes, sobre todo Sanjaonda, Yarihuarenda, y ya están organizadas, ¿no? Sobre todo las mujeres. Bueno, la alimentación intercultural. Bueno, la alimentación intercultural tiene que ver con todos los bienes que ya vienen nombrando, que son del monte, que los producimos en nuestros cercos, ¿no? En el monte también, como es la cultura del pueblo Huichí, del pueblo Huaynayé, del pueblo Toba, del pueblo Chorote, ¿no? Que nos cuentan los abuelos. Nosotros sembramos, también somos agricultores, sembramos en el monte, pero ¿qué ha pasado ahora, no? Después vamos a ver el modelo, ¿no? Extractivista, ¿no? Cómo ha afectado, ¿no? Nuestros territorios. Y la alimentación intercultural tiene que ver también, ¿no? Con este programa, con esta política pública del Estado, del programa Pro Huerta, ¿no? Donde nos proveen de semillas, como la lechuga, la cebolla, la chicoria, el rabanito, bueno, de todas, vienen como 15, ¿no? En los kits. Bueno, todo eso, unimos ese programa, bueno, hacen a la alimentación intercultural, ¿no? Porque nosotros, bueno, ya dijimos que tenemos la carne en el monte, ¿no? Tenemos la miel, tenemos todo en el monte. Por eso es que defendemos la tierra y el territorio. Bien. Bueno, pueblos y naciones, Guaraní, Chaneta, Piete, Huichí, Toba, Huenayé, Chorote y Ojuí. Bueno, solo nombré a esos pueblos porque por respeto, porque vinimos ya hace unos años tejiendo estos saberes y prácticas, ¿no? De nuestra alimentación. ¿Por qué decimos pueblos y naciones? Porque dentro de el pueblo Huichí es una gran nación, ¿no? Porque sabemos que hablan muchas lenguas y hay pueblos dentro de esa nación. Por ejemplo, el pueblo, la gran nación guaraní, porque dentro de esa gran nación hay pueblos como es el pueblo Mbia guaraní, Aba guaraní, Tupí guaraní, Simba guaraní, el guaraní soseño, ¿no? Y todos esos pueblos hacen una nación. Por eso es que decimos pueblos y naciones, no somos etnia, somos pueblos y naciones. Bien,
en proceso de reconstruir un modelo de alimentación intercultural basado en identidades territoriales, saberes y sabores que son alimento y medicina. ¿Por qué la reconstrucción? Porque antes teníamos esa alimentación en el monte, no hacía falta de ir al supermercado, teníamos todo en nuestro territorio. Por eso es que ahora defendemos el territorio para reconstruir, ¿no? Este modelo que es intercultural, ¿no? Que vamos, sí, nos ofrecen otros alimentos también, ¿no? Pero nosotros necesitamos esos alimentos de nuestros espacios. Bueno, ahí es una experiencia también de años en la comunidad Iquira, ¿no? Del pueblo Chané, en la escuela, bueno, estuvimos compartiendo y ahí recordaban de sus abuelos y sus abuelas y cómo comíamos, bueno, el anco, el maní, bueno, el villape, que es el pan. Y también quería destacar de que cuando hablamos de alimentación, tiene toda una relación, ¿no? Con la madre tierra, nuestras vasijas también, ¿no? Que no son contaminantes, nuestras vasijas de barro, ¿no? Donde cocinamos, ahí que sale la comida sana, ¿no? Sin la contaminación de los teflones, todo lo que nos ofrece este mercado capitalista, ¿no? Consumista. Bien, bueno, no sé dónde están. Bueno, a ver si puede pasar a la otra. Bueno, esa es una experiencia también. Veces, en la cosecha, bueno, en los cercos que hacen a la alimentación intercultural con el programa Pro Huerta, ¿no? Que también hay que, a través de la consulta siempre, ¿no? A las comunidades, ¿no? Si necesitan esas semillas, ¿no? Bueno, que son aceptadas por las comunidades, ¿no? Estas semillas del programa Pro Huerta. Bueno, pasemos a la otra, sí, porque ya el tiempo. Bueno, esa es una experiencia también de la alimentación, ¿no? Porque en estos últimos tiempos, ¿no? Que ha sido que es y sigue siendo, ¿no? Este genocidio al goteo, ¿no? Con la muerte de la cantidad de niños y niñas de las comunidades, ¿no? Nos preguntamos, tal vez del sistema de salud no se va a poder resolver porque son problemas estructurales, ¿no? Que el Estado, desde la Constitución de Estado-Nación, vino violando los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Porque los pueblos indígenas son preexistentes al Estado-Nación. ¿Y qué ha pasado, no? Y qué sigue sucediendo con los desalojos, ¿no? Con el despojo de los territorios, este avance. Bueno, ya vamos a ver, pasa la otra. La otra. Bueno, esa experiencia es ahí. Bueno, ahí están nuestros alimentos, ¿no? Con identidad, que son del monte, como es el iguabillo. Ahí está la sacha sandía, el mistol, ahí tengo un niño, bueno, la abuela. Bueno, estos encuentros, todo esto de lo que yo vine compartiendo, es el resultado, ¿no? Del intercambio de saberes ancestrales, de las abuelas, el intercambio de nuestras semillas madres, de nuestras plantas que son medicina y alimento. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, acá quería llegar. Ya voy a... Todo lo que vine compartiendo, bueno, ese es el derecho de los pueblos, ¿no? A una alimentación sana, pero ¿qué ha pasado, no? Desde la década de los 90, ¿no? El impacto ambiental, el saqueo, el extractivismo, el terricidio, ¿no? Que tiene que ver con el agronegocio, con la fumigación, con los agrotóxicos, y qué consecuencias, ¿no? Trae para la salud, no solo de las comunidades, sino de toda la población.
estas grandes empresas vienen más allá porque realmente son usurpadoras de los territorios, ¿no? Que son terricidas. ¿Por qué decimos el término terricidio, ¿no? Que se lo viene trabajando mucho se viene denunciando desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, porque el terricidio atenta toda la vida, ¿no? Todas las vidas que habitan en el territorio, ¿no? De las plantas, de los animalitos, de las personas y todo lo que vienen haciendo estas empresas apostadas en todos los territorios. Se observa en toda la provincia, en todo el territorio nacional, ¿no? El avance de la soja transgénica que hoy en día acá en Tartagal, estos monocultivos de maní, de maíz, de todos los granos, ¿no? Se metió con la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Tenemos la empresa desde el sur, acá, que usurpa los territorios de las comunidades de la Ruta 86, ¿no? Que vende el maní sin desconocimiento, porque no hay información sobre los efectos de estos agrotóxicos y cuáles son las consecuencias para la salud, ¿no? El cáncer, nadie investiga sobre el cáncer, las malformaciones, los granos en la piel, y tantas enfermedades, ¿no? La desnutrición tiene que ver con todos estos factores, ¿no? Porque las comunidades ya no cuentan con su territorio para poder tomar los alimentos, la fruta, la miel, ¿no? El poroto del monte, la doca, la sacha sandía, bueno, todo, la raíz del cháguar. Hay una variedad del cháguar que es alimenticia. Bueno, tantas hierbas, ¿no? Que tenemos en el monte que son alimento y medicina. Bueno, es lamentable cómo las comunidades, ¿no? Cuando están en este momento, hay comunidades son 30 familias que están construyendo su cerco para sembrar, ¿no? Volver otra vez a sembrar las semillas madres, a sembrar las verduras, para integrarse en este programa Pro Huerta. Pero ¿qué es lo que pasa? Por arriba de las mujeres y de los varones que están sembrando, que están limpiando, pasa la avioneta fumigando, ¿no? Y esto no hay información. Que se violan los derechos humanos, ¿no? Esta es una causa federal. ¿Por qué? Porque está afectando la salud, está afectando la madre tierra, está contaminando nuestra espiritualidad. Y no, o sea, el Estado no actúa, ¿no? No actúa en este sentido, ¿no? No hay una investigación que debería investigar, ¿no? ¿Qué está pasando? Y todas estas grandes empresas que se ubicaron en los territorios no han cumplido tampoco con el protocolo de la consulta previa, libre e informada, ¿no? de los pueblos. Así que bueno, pasemos a ver a la... Bueno, ya para ir cerrando, Bueno, para recibir la abundante cosecha, esperamos paciente el llamado de la Madre Luna y el anuncio de las primeras lluvias que alimentan la buena tierra. Bueno, esa es nuestra autodeterminación alimentaria y autonomía de los pueblos, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Seila. Muy interesante lo que venís planteando, lo que nos venís comentando, ¿no? En esta noche. Me puse a pensar, o bueno, de rescatar, ¿no? Creo de que todos nuestros pueblos, yo que vengo del pueblo Wichí, tienen las mismas problemáticas, ¿no? De esto del tema del territorio, el tema de que no hay, todavía no se logró una salud intercultural y también una educación intercultural. Entonces es una lucha que todavía nosotros como pueblos tenemos que seguir buscando, ¿sí? Y lograr, digamos, esa salud intercultural donde se valore, digamos, nuestros saberes, nuestra alimentación, nuestra forma de ser y de respetar también nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, muy interesante todo lo que fuiste planteando y bueno, eh, gracias por compartirnos, digamos, tu conocimiento, tus saberes, tu experiencia. Ahora vamos a pasar le doy la palabra a Fátima Chauque, mi compañera que también es parte de IB, que ella nos va a estar leyendo los comentarios que están dejando los participantes en YouTube. Hola, ¿qué tal? Gracias, Susi. Voy compartiendo algunos mensajes. Antes que nada, en el chat de YouTube están preguntando por el link de asistencia. No sé si lo van a compartir ahora. Y muchas consultas sobre asistencias anteriores. Muchos de los que están acá tuvieron inconvenientes al registrar su asistencia. Bueno, también hay muchos saludos para Seila de diferentes lugares del país. ¿Sí? Y bueno, también fueron aportando a medida que Seila iba hablando. Por ejemplo, Nadia Borja comenta que a lo largo de todos estos años hubo desalojos en todo el territorio llamado hoy Argentina. También comenta que hasta la fecha las leyes no se cumplen en el territorio de los pueblos indígenas. Bueno, Doris Brillo comenta que se debe respetar la forma en que uno elige parir su hijo y no imponer la posición ginecológica. Bueno, Luis Fernando Rojas comenta que el sistema de alimentación está a cargo del MinSal en los consultorios de cada región de Chile. Pero los pueblos indígenas realizan sus huertas en sus propias casas. Bueno, María Laura Cabezas comenta que los desalojos y el no reconocimiento de las tierras y territorios no se resuelve con un decreto. Este tema es histórico y la restitución de las tierras es deuda. Bueno, Cristina Serapio comenta qué interesante, tan significativo el uso de los espacios, el territorio es identidad, son relaciones sociales, culturales, ceremoniales, pero también espacios para producción sociocultural. Bueno, María Laura Cabeza comenta: lamentablemente hay comunidades en la provincia de Jujuy que no cuentan con tierras o sin agua para la producción, localizados en zonas periurbanas de asentamientos sin monte. Bueno, Alejandro Nolasco comenta que en su experiencia de trabajo en lugares de zona puna y puna selva, donde la cultura y sus creencias son similares a las de la cultura guaraní. Bueno, por ahora estos son los mensajes que están en el chat. Disculpen que no pueda prender la cámara, pero tengo problemas con el internet, ¿sí? Así que
¿Podés continuar, Susana? Mientras Sí, bien, muchas se van gracias. sumando los comentarios. Bien, gracias, Fati. Bueno, te dejo para que puedas comentar, Seila, bueno, todo lo que, no sé si lograste escuchar los comentarios y creo que algunas preguntas que hicieron los participantes. Sí, la estuve escuchando. Más que todo se refirieron, ¿no?, al derecho a la tierra, al territorio, que, que no se garantizan, ¿no?, los derechos, y las organizaciones indígenas están en lucha, ¿no? Es una lucha y resistencia de todos los días, ¿no? Las comunidades, como dije, 5 pueblos que están luchando por el reconocimiento como pueblo, ¿no? Se tuvieron que ir caminando a Salta para reclamar ese derecho. Y sobre la prórroga de la ley 26.160, también, ¿no? Los hermanos de Opinoa que estuvieron acampando, ¿no?, todo el año pasado, y ahora vuelven también, ¿no?, para reclamar, ¿no?, que para que se trate, ¿no?, en la Cámara, ¿no?, la prórroga. Igual no garantiza, pero por lo menos se va a destinar, ¿no?, los recursos una vez aprobado para que puedan, ¿no?, realizar los relevamientos. Por eso que se producen los desalojos, ¿no?, porque no garantiza. También dentro de la justicia se tendrían que capacitar en derechos indígenas. No tenemos facilitadores interculturales. Esta interculturalidad tienen que darle la participación a los pueblos en las instituciones para que se produzca esa interculturalidad. El poder judicial no tiene facilitadores interculturales. Y también quería hablar sobre no sé si tengo tiempito, es un minutito, sobre la ley provincial 7856, ¿no?, que la justicia de Salta ordenó al Poder Ejecutivo, ¿no?, designar facilitadores interculturales en los hospitales, ¿no?, y a garantizar los albergues de tránsito para pacientes y para las familias, ¿no?, de los pueblos indígenas, que son trasladados por motivo de salud, ¿no?, más sobre todo de departamento Rivadavia, ¿no? Si bien esto no garantiza la salud intercultural, pero es una herramienta, ¿no?, que garantiza derechos, ¿no? También hablando de los facilitadores interculturales, no solo es que van a estar en el hospital, ¿no?, como interlocutores, ¿no?, sobre la lengua, sino que se tiene que respetar nuestro sistema, ¿no?, como dice el hermano Enrique Cachihuango, ¿no?, que hay una relación, el diálogo de saberes, que se respete nuestro sistema de salud, ¿no?, que se respete a la partera, a los sabios espirituales de las comunidades, que se respete nuestro sistema de salud que ha salvado vida en pandemia, ¿no?, de la medicina tradicional ancestral, que tiene que ver con el uso de las plantas, las grasas de los animalitos, que curamos las enfermedades, ¿no?, que no solo es que vamos a tomar las hierbas a cualquier hora, tiene todo, por eso tiene todo que ver con la espiritualidad, ¿no? Sabemos en qué momento vamos a tomar esa hierba y todo, pero no se respeta, ¿no? Tampoco nuestra medicina tradicional ancestral no es, nuestro sistema, mejor dicho, no es alternativo, es nuestro sistema que debe respetar como el sistema biomédico, ¿no? Este es un sistema tradicional ancestral. Bueno, Bolivia, tenemos un ejemplo que Bolivia es ley la medicina tradicional ancestral. Entonces ahí se trabajan los dos sistemas de salud, el sistema biomédico y el sistema, ¿no?, con los médicos, con los médicos tradicionales. Y bueno, acá está lejos, ¿no?, de cumplirse la salud intercultural, donde también los facilitadores
interculturales se tienen que formar, ¿no? Tienen que empezar este proceso de formación, aprender, ¿no? de los sabios, de los médicos de sus comunidades, ¿no? Que se respete, porque no es que se trata la salud intercultural, que el sistema de salud, un médico, va a aprender cómo cura, ¿no? Cómo atiende la partera, simplemente que tiene que respetar ese sistema, ¿no? Ese sistema que por miles de años vinimos conservando, ¿no? Que ha sido transmitido a través de la oralidad y que son conocimientos, saberes de las comunidades. Las comunidades son las dueñas porque circulan esos conocimientos en las comunidades. También tenemos que ver con el extractivismo, ¿no? Del saber, van, investigan, escriben en nombre de las comunidades, de nuestra medicina, de nuestra alimentación, pero no hay una devolución, ¿no? También eso sí que necesitamos también como aliados y aliadas, ¿no? Como de derechos humanos para poder garantizar esos derechos, ¿no? Bien, gracias, Seila. Fátima, ¿hay más comentarios? Sí, se sumaron algunos que quedaron también por leer. Nadia Borja comenta, así es, somos preexistentes a la formación de los estados. Muy bien dicho, querida Seila. También agrega, el extractivismo es sinónimo de muerte en cada territorio. Doris Grigo agrega, el Estado no actúa porque son multinacionales que generan dinero, refiriéndose a las empresas. También agrega, poco importa la salud no solo de los pueblos indígenas, sino de la totalidad. Bueno, felicitaciones, Seila, muy interesante tu exposición. Comenta Silvia Graciela. Cristina Serapio nos dice, el Estado ya debería actuar desde una perspectiva intercultural, a través de un diálogo de saberes. Mónica Moreno nos dice, conozco la problemática del pueblo Wichí con respecto a la soberanía alimentaria. Bueno, felicitaciones por la exposición, comentan los que están ahora. Noelia Carranza agrega, me parece muy importante el concepto de terricidio, porque es así, aunque uno quiera, no puede sembrar. Bueno, también se compartió la asistencia para que vayan registrándose. Emilia Tolava nos dice, muy interesante la charla, coincido totalmente que desde ahí parte la desnutrición. Hoy en día, por la falta de alimentos sanos, los padres de baja alarma, sobre todo acuden a la comida envasada. Sofía Victoria agrega, Seila tiene razón, yo quiero ser facilitadora intercultural en salud, pero no puedo abonar el curso de idioma. Hasta ahora esos mensajes, Susi. ¿Quiere agregar algo más, Seila? No quería agregar sobre la ley provincial 7856, que dice la habilitación de albergues. En Tartagal no tenemos albergue. Los hermanos vienen, si están internados, acompañando a su familia, están los 2 semanas ahí en el hospital con la misma ropa, ¿no? No hay quien pueda facilitarle, por lo menos para que vaya a bañarse. Es de todos los días, ¿no? Que se vulneran esos derechos de los pueblos indígenas. Nadie está pidiendo, por favor, simplemente que tienen que garantizar tanto la salud pública como la salud intercultural, ¿no? Bueno, eso quería agregar y también quería darle gracias por todo este tejido, ¿no? Si en algo nos sirvió esta pandemia, nos reencontró con los pueblos indígenas, ¿no? Agradecerle a todas las organizaciones indígenas que venimos tejiendo hace mucho tiempo, ¿no? A las mujeres, al gran tejido de mujeres medicina de Omahuaca, Huarmicuna,
al COAT, al Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, a la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, que siempre me han permitido participar y compartir estos conocimientos, estos saberes, estas prácticas, ¿no? Entre pueblos, ¿no? Con la cultura andina. También agradecerle a la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, a mi organización de mi pueblo, a la Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? que seguimos en esta lucha y en esta resistencia, defendiendo, ¿no? Desde nuestros territorios y también para ejercer, ¿no? Nuestra práctica sobre economía, sobre nuestra salud, sobre nuestra alimentación, sobre nuestra organización política, ¿no? En los pueblos. No sé si me estoy olvidando de alguna organización, y agradecerle infinitamente al equipo, ¿no? De la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, agradecerle a todos, a todas y a todes los presentes, les presentes que estuvieron compartiendo, ¿no? Del otro lado, escuchándonos. Muchas gracias, Seila. Muy interesante. Creo que estos espacios nos permiten también, ¿no? De poder compartir y seguir difundiendo sobre nuestras culturas, ¿no? Cuán importante es que cada uno que sea parte de la comunidad pueda contar, ¿no? Lo que pasa dentro de nuestras comunidades, las distintas situaciones o dificultades, que lo podamos nosotros mismos decir, ¿no? Y que nosotros los que vivimos en nuestras comunidades, ¿no? Así que bueno, es muy, muy interesante todo lo que se fue planteando, mucha participación de personas de distintos lados, de distintas comunidades también, así que muy agradecida, y seguramente todo el equipo también agradecida con vos por este espacio. Si querés agregar algo más para ir cerrando este encuentro. Simplemente decir que sigamos tejiendo, que nos sigamos involucrando, ¿no? Porque no solo es el derecho de los pueblos, sino que es el derecho de toda una sociedad, ¿no? Cuando hablamos de salud intercultural, hablamos de educación intercultural, ¿no? Que se permita, ¿no? Este diálogo de saberes, ¿no? Como una política pública, ¿no? Que garantiza derechos. Sí, eso es lo que quería agregar, y también que me estaba olvidando de agradecer a la Asamblea de Articulación de los Pueblos del Collasuyo, ¿no? Que han sido mis maestros, que ahora no lo tenemos a nuestro maestro Taitaulpu, ¿no? Que todo este tiempo nos ha formado en política indígena, y que bueno, que sigamos compartiendo, ¿no? estos conocimientos y estas prácticas, ¿no? Que no tienen que quedar ocultas, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por la paciencia. Muchas gracias, Seila. Gracias, Fátima, por leer los comentarios. Bueno, antes de cerrar, quería invitarles al tercer encuentro de este ciclo de formación, que va a estar a cargo de Leticia Rosana Flores, Janet Meuniz, Claudia Maturana. Van a estar compartiendo, la ponencia sería sobre el parto desde un enfoque intercultural, que se realizará el día viernes 1 de abril. Así que bueno, están todos invitadas para el 1 de abril, para seguir informándonos y seguir compartiendo estos espacios de formación, y también de ir dialogando y bueno, compartiendo, ¿no? Estos espacios. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Seila, gracias, Fátima, gracias a todos por conectarse.